7 de la mañana con 31 minutos, estamos explorando Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana, sí, ya congestionada por supuesto, 18 grados la temperatura actual, perspectivas climáticas para el resto de la jornada, nublado por supuesto, buena parte del día y lluvias que nos pueden acompañar durante el resto de la jornada. La temperatura máxima para hoy puede llegar a los 24 grados centígrados, la mínima entre los 17 y 18 grados, esto es lo que nos está indicando el tiempo a esta hora de la mañana. Y hablando de las calles, hablando de la situación, como todos los días ponemos noticias importantes en contexto y esta le interesa a un grupo bastante interesante de personas. Y que hablamos del Calvario, porque así se ha transformado y así lo llaman, a carretera El Salvador en la ciudad capital en estos momentos. Así describen muchos la situación que están atravesando a la hora de querer transitar, sobre todo al pasar por el kilómetro 10.5, debemos recordar, el jueves pasado arrancan varios deslaves que ahora tienen en jaque a las autoridades. Hay temor de otros derrumbes más peligrosos y es ahora una casa la que está en medio de las acusaciones, justamente por no haber respetado, de acuerdo a lo que se dice, justamente con los lineamientos necesarios para la construcción en este tipo de terreno. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en esto? ¿Cuánto se podría haber evitado? ¿Qué pasa con la topografía justamente en la ciudad de Guatemala? Y además, cuando vemos un crecimiento también desde el punto de vista edilicio bastante importante en los últimos años, que tanto se respeta el ambiente, las condiciones para poder hacer este tipo de construcciones, pues es un tema bastante interesante el que vamos a analizar hoy desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el ecológico, básicamente para saber cómo estamos y cómo se podría haber pues mejorado y sobre todo aprender muchas veces de las cosas que están ocurriendo en este tema, porque 6 días han pasado ya estos deslizamientos y la situación es muy compleja. Los que pasan ahí a diario dicen que se ha duplicado el tiempo que hacían habitualmente al pasar por este tramo carretero en ambos sentidos. Me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta mañana, es el licenciado Gabriel Valle, coordinador del capítulo metropolitano de Fundaeco. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por acompañarnos. Fundaeco es la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. Se divide en varias áreas. Una de ellas es el capítulo metropolitano, incidencia en políticas y redes ambientales. Y han hecho estudios muy importantes para evitar complicaciones como derrumbes y posibles desastres. Mire qué interesante el tema. ¿Se podría haber evitado esto o no? Pues mira, yo creo que sí, en función de respetar las normas, digamos que hay, sabemos que hay estudios de impacto ambiental que pueden ayudar a mitigar los efectos de la modificación del uso del suelo, principalmente, ¿verdad? Yo creo que la ciudad de Guatemala, por su topografía, se caracteriza por tener barrancos y montañas y cerros. Esta zona donde ocurrió el derrumbe de este momento, en realidad, tú sabes que es una zona muy privilegiada por muchos años, se desarrolló muy rápidamente porque tiene una vista muy linda a la ciudad, sí, y una vista a los volcanes. Entonces, obviamente la plusvalía y el interés inmobiliario hizo proyectos de desarrollo inmobiliario. Entonces, el problema es que con la ausencia del ordenamiento territorial que necesita la región, la gente va comprando casas, las inmobiliarias van construyendo, pero no se dan cuenta que los sitios están precisamente a la orilla de barrancos. Y esto es porque el espacio, el crecimiento de la ciudad es acelerado, constante, y ahora vemos efectos como ¿verdad? Pero el historial de la carretera Salvador es impresionante. Es siempre, ¿verdad? porque siempre hay deslaves, indudablemente está afectando a muchas personas. Ahora, en este desafío, podríamos decir, a la topografía, porque muchas veces decimos, es que tengo un terreno que es una ladera o que tiene una vista maravillosa, y se hace todo un trabajo, obviamente, para poder levantar una casa, y realmente son casas importantes, no son casas pequeñas. Debemos reconocer que esta es una zona donde hay muchas áreas, por supuesto, donde se hacen construcciones de 300, 400, 500 metros, con jardín, con varios niveles, es decir, ni siquiera estamos hablando de cosas más pequeñas, e indudablemente hay un desafío a la topografía y a respetar estas normas que se deben hacer. ¿Cuáles son esos consejos o cómo ven ustedes la situación? Porque ya estamos viviendo las consecuencias de este tema. Bueno, y ya de más de 10 años, ¿verdad? Vemos que año con año, con el incremento de los embates del cambio climático, las precipitaciones pluviales, los efectos del clima afectan más a la topografía que ha sido modificada. La topografía, ha habido movimientos de tierra, se hacen carreteras, se hacen construcciones gigantescas de centros comerciales y no se percatan, digamos, de que las mitigaciones que tienen que hacer
deben ser verdaderas, pues para eso es el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Claro. Que se sigan esos, no es un requisito administrativo para que me den mi licencia de construcción. Y esta zona es una zona que hay una dicotomía entre la Municipalidad de Guatemala y Santa Catarina Pinula, en donde se pelean los límites. Y eso es, se han aprovechado muchos para ir a pelear donde me den la licencia de construcción, y al final la gente lo que obtiene es su licencia y su construcción. ¿Qué debe tomar en cuenta el usuario? Porque hay que decirlo, hay que ser muy claros en esto. Para nada están en contra de la urbanización, del desarrollo, porque eso es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país, para nada. Pero muchas veces un usuario, a lo mejor a la hora de llegar, ve una propiedad importante, un terreno importante, con una muy linda vista, pero quizás desde el punto de vista arquitectónico, de la ingeniería civil, no conoce cuáles son los lineamientos que debería tener o tomar en cuenta, por ejemplo, los dueños de esta casa a la que se está poniendo en tela de juicio. ¿Puede haber algún tipo de relación ahí? ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que al final el interés de la persona es construirse casa, ¿verdad? Es un sitio muy lindo. No se preocupa si el cimiento tiene 3 metros, al 4, final, o sea... eso es parte de la asesoría profesional de los arquitectos y los ingenieros. La confianza que uno debe tener en quien construye. En ellos, que ellos tienen que percatarse, mire, yo le construyo su casa, este es el diseño, pero hay unos requisitos legales, administrativos y requisitos técnicos, en donde el arquitecto o el diseñador, en este caso, asesora a la persona que contrata, y no digamos si es una constructora inmobiliaria, digamos que va a hacer un proyecto, que tiene que cumplir con esos requisitos, pero cumplirlos no quiere decir solo administrativamente tener los papeles del expediente que exige el Ministerio de Ambiente y la municipalidad que corresponde en el momento, sino que también es percatarse, el vecino, las personas interesadas deben percatarse de las áreas en riesgo, ¿verdad? No por querer quedar en un lugar bonito se va a construir en un área de riesgo. Y esa es la propuesta que Fundaeco hace con la propuesta del Cinturón Ecológico Metropolitano, que básicamente hoy en la ciudad de Guatemala, con la aprobación del POT, se definió ya las zonas G0 y G1 como Cinturón Ecológico Municipal, porque la jurisdicción pues obviamente solo Ciudad de Guatemala. Este POT pues está tratando ya de hacer algo. A pesar de que está el POT, aún vemos que hay construcciones en barrancos, hay varias denuncias y todo, pero lamentablemente ya tenían licencias previas y la ley no es retroactiva. Claro, una vez que se aprobó, se va. La construcción. Entonces, lo mínimo que pedimos es que haya una supervisión, tanto del Ministerio de Ambiente o las entidades competentes, para que las obras se den adecuadamente, ¿verdad? Y no le vayan ganando al terreno espacios que no deben ser construidos. Bueno, y tenemos en línea telefónica también a David de León. Debemos hablar en relación justamente cuando empezaron a removerse todos los escombros que habían caído. El jueves se produce el primer deslizamiento importante, pero el día viernes se dan dos, uno a las 4 de la tarde, otro alrededor de las 5:45, cuando es quizás uno de los momentos de mayor movimiento vehicular a esa hora. Lo digo también porque estaba justamente pasando a esa hora por ese lugar, y hubo una recomendación especial por parte de la Conred, un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones justamente para saber qué tipo de trabajos, cómo realizarlos, y por eso saludamos esta mañana a David de León, vocero de la Conred. Buenos días, David, siempre para actualizar, para saber cómo está la información, y una gran inquietud porque se han habilitado pasos y mucha gente está preguntando si estos son seguros, si algunas de estas 4 vías que ya están disponibles para que la gente se pueda movilizar son realmente seguras por la cantidad de vehículos que están pasando por ese sitio. Te escuchamos, David, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los amigos en Viva la Mañana. Prácticamente la recomendación que se dio luego de esta evaluación que se realizó en el lugar, donde se pudieron identificar 4 grietas en la parte alta del talud, la recomendación que Conred dio después de no movilizar o de no mover todos los escombros, debido a que eso estaban generando una especie de retenedor para que no se registrara un derrumbe adicional. Ya las autoridades ayer del Ministerio de Comunicaciones habilitaron 2 carriles extras para poder ayudar a la movilidad en el tránsito, en el descenso hacia la ciudad de Guatemala. En sí, las acciones que ahora tienen que seguir es por parte de la empresa que el mismo propietario de esta vivienda ha contratado para realizar las debidas medidas de mitigación en el sector, y parte de esto también el acompañamiento que la municipalidad debería de estar dando en el caso al propietario. Pero en sí, todo esto, y ha sido parte de lo que nosotros hemos estado, en el caso de Conred, hablando, impulsando en los últimos años, es que las mismas municipalidades tienen que pues apropiarse del tema del ordenamiento territorial, evitar construir en regiones o en sectores en donde no se debe. En este caso, pues en este lugar, la municipalidad brindó todo el tipo de acompañamiento y la autorización
de de la construcción, pero es parte también de situaciones de estudios, por ejemplo, de suelo que tienen que realizarse para poder construir. Ahora en ese sector sí podríamos determinar, y no queremos tampoco generar ningún tipo de duda en la población, se está trabajando en el lugar, en sí estarían realizándose las medidas de mitigación que el Ministerio de Comunicaciones tiene que realizar en este punto, y ellos pues ya están trabajando en forma coordinada con las autoridades en el caso de Santa Catarina Pinula. Nosotros pues siempre, adicional al ordenamiento territorial que hablábamos, está el cumplimiento de las normas de reducción de desastres que Conred ha publicado desde 2010 para acá, normas que tienen que tomarse en cuenta como considerando pues nuestro país como altamente sísmico, condiciones de lluvia, nos damos cuenta de las condiciones que se presentan y la necesidad entonces de que la población siga estas normas de reducción de desastres que establecen, por ejemplo, desde el uso del material que se tiene que utilizar para construir algunas viviendas, así también las medidas de prevención, en el caso de roturar señales de tránsito, señales de evacuación, rutas de evacuación, en fin, toda esa parte que conlleva todo el tema del fortalecimiento de la cultura de prevención. El tema es complejo, David. Recomendaciones, insisto, porque muchas personas a través de las redes sociales de nuestro medio pues se comunican, hay mucha preocupación, independientemente de todo el contexto que se ha dado por la seguridad, denuncias de asaltos, reclamos puntuales para que haya más presencia policial en el lugar, que son temas obviamente que tienen relación también con recomendación para la gente que transita por este lugar, que no tiene otra alternativa y que sí o sí para dirigirse a sus trabajos, a los establecimientos educativos tienen que pasar por este sitio. ¿Qué le decimos? Bueno, la principal recomendación es tomar en cuenta siempre que es necesario seguir las indicaciones que las autoridades de tránsito puedan estar dando en este lugar, todo el tema de poder aprovechar rutas alternas que existan en este lugar, aunque sin embargo, ahora que ya se logró habilitar 2 carriles que son, por cierto, provisionales, estos carriles no se van a quedar, sino que son provisionales nada más hasta este momento, esto viene a ayudar al flujo del tránsito en ese sector, pero lo principal es siempre seguir indicaciones que autoridades de tránsito puedan dar en este sector, coordinaciones que también se van a realizar con la Policía Nacional Civil por el tema de los asaltos en ese sector, pero en sí lo principal, la recomendación es seguir las indicaciones de las autoridades, evitar poner en riesgo su vida, si pueden observar algún tipo de inconveniente en ese sector, porque a lo largo del kilómetro 8 hasta el kilómetro 15 se ha registrado una serie de derrumbes en años anteriores, entonces tomar en cuenta estas condiciones que las mismas autoridades estemos indicando pues a través de diferentes medios de comunicación. Muchas gracias, David de León, vocero de la Conred, por este tema tan interesante. Estamos tocándolo desde distintos puntos de vista. De hace varios días venimos abordando este tema y estamos aquí esta mañana, si usted nos acaba de sintonizar, con el licenciado Gabriel Valle, coordinador del capítulo metropolitano de Fundaeco. Estamos hablando del tema ecológico también de toda esta zona territorial. Nos hablaba algo muy interesante. Hay un comité de Cuenca, cuéntenos cómo funciona, qué hace, qué responsabilidad tiene. Sí, como parte del trabajo de incidencia política que Fundaeco hace a través de este capítulo metropolitano, se ha conformado el comité de microcuenca de los ríos Negro, Contreras y Santa Rosita. Ajá. Para ubicarlos fácilmente, el río Negro está entre el Boulevard Los Próceres y Vistahermosa de la zona 15. Siguiendo hacia al otro sector está el río Contreras, que es el río que viene desde la Universidad Rafael Andívar, pasa por donde está el terreno del Parlacén y llega hasta el Parque Cayalac a unirse con el río Negro más abajo. Y el río Santa Rosita, que es en el área del Canacuyú, que está después del Boulevard al Austriaco, más conocido como el área de Cayalá. Exactamente. Esa parte. Entonces, este comité tenemos más o menos 2 años de participar. Ahorita formalmente está la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, participan los vecinos, hay varias asociaciones de vecinos que participan, ellos actualmente tienen la presidencia del comité y Fundaeco está como tesorero del grupo. En realidad, este comité de Cuenca lo que persigue es precisamente hacer un análisis general. Las instituciones van participando en función de cómo se va